Entonces vamos a continuar viendo problemas, pero en este caso de primera ley. Entonces, como hemos visto simplemente un problema en la anterior clase, hoy día vamos a ver otro problema que ha entrado en el primer examen parcial del 2-2017. Entonces, el problema dice lo siguiente. Nos dice, un sistema cilindro-pistón contiene 40 kilogramos de agua a 150 kilopascales y 30 grados centígrados. El área del pistón es de 0,1 metro cuadrados. Se añade calor hasta que parte del agua se evapora. Y cuando el volumen alcanza a 0,2 metros cúbicos, el pistón choca contra un resorte cuya constante es de 120 kilonewton por metro. Se añade más calor y el pistón recorre otros 25 centímetros. Determinar, inciso A, la presión final. Inciso B, la temperatura final. Inciso C, el calor total transferido. Y inciso D, mostrar el proceso en un diagrama P versus P. Entonces, primeramente, acá lo primero que tienen que hacer es ver los datos que les está dando el problema. ¿Qué datos me está dando? El problema me está dando, primeramente, la masa, que la masa es 40 kilogramos. 40 kilogramos de agua. Luego me da condiciones iniciales. Me da la presión 1, pero también me da la temperatura 1. Ahora, ¿qué es lo que me dice después? Me dice el área del pistón. Entonces me está dando el área de este pistón. De este pistón que se está moviendo acá, que lo estamos enmarcando, ese es lo que me está dando, es el área. No me está dando el área como tal de, vamos a decirlo de esa forma, aunque creo que ustedes entienden a qué se refiere con el área del pistón. No me está dando esta área, es decir, de este rectángulo como se nota de esta forma, sino me está dando el área de, viéndolo desde acá. Si colocaríamos acá nuestro ojito y lo empezáramos a ver desde acá, entonces lo que nosotros veríamos es una circunferencia. Esta área es lo que me está dando. Ese es el área del pistón, o sea, el área transversal, ¿no? Entonces, esa área es el dato que me está dando cuando me menciona que es 0,1 metro cuadrados. Luego dice que se añade calor, por eso está acá esta velita. Y es una, más que todo, es una forma de representar que está siendo transferido calor, que parte del agua se evapora y cuando el volumen alcanza 0,2 metros cúbicos, el pistón choca contra un resorte. Ok, entonces en un principio no está chocando con el resorte. Pasa un respectivo tiempo y empieza a chocar con este punto, es decir, empieza a chocar con el resorte. Ahora, algo que tienen que tomar en cuenta es que en un punto que choque con el resorte, no va a ejercer una fuerza del resorte, solo está chocando. Por lo tanto, no va a comprimir nada en el resorte. Entonces, en el punto 2 vamos a decir, cuando nos menciona que el volumen es 0,2 metros cúbicos, le vamos a poner volumen 2. El pistón choca contra un resorte cuya constante nos da la constante K del resorte, es de 120 kilonewton por metro. Luego dice que se añade más calor y el pistón recorre otros 25 centímetros. Creo que este ejercicio ya lo hemos hecho. A ver, dame un ratito. Creo que es este de acá, ¿no? A ver. Ah, verdad. Es este mismo casi. Entonces ya sé de dónde ha sacado el ejercicio. Entonces, es lo mismo, chicos. Es lo mismo que está acá. Este ejercicio que hemos resuelto la anterior semana es este mismo. ¿Qué es lo que varía o cómo lo íbamos a resolver acá? Es lo mismo, si se dan cuenta, como lo hemos visto acá, hemos dibujado tres estados, estado uno, estado 2 y estado 3. El estado uno está de manera libre, es decir, no está chocando con este resorte. En el estado 2, vamos a ver esto, perdón, acá está, ya. En el estado 2 estamos viendo que el pistón ha empezado a chocar con el resorte. Y en el estado 3, bueno, entonces en el estado 3 ya lo está comprimiendo el resorte. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos encontrar el trabajo, el calor o lo que me pidan, tengo que analizar tres estados. Como el trabajo es calculado por proceso, si se fijan acá, va a haber solamente dos procesos por más de que haya tres estados. El proceso de 1 a 2 y el proceso de 2 a 3. Por lo tanto, tengo dos trabajos, de 1 a 2 y de 2 a 3. Muy bien, continuando. Como les decía, normalmente es mejor cuando tratamos de encontrar trabajos, a veces es mejor realizar una gráfica.
¿Por qué? Porque de esa manera, si tenemos acá una integral y sabemos que la integral también, o en vez de la integral, lo que puedo hallar es el área bajo la curva. En un principio, en el proceso de 1 a 2, vemos que la presión es constante, por lo tanto va a ser una línea recta. En cambio, en el proceso de 2 a 3, vemos que ya está accionando un resorte, por lo tanto, debido a que el resorte varía de manera lineal, entonces el proceso de 2 a 3 será lineal. Eso es lo que graficamos acá. Entonces lo graficamos, lo ponemos de este punto hasta este punto y luego desde este punto hasta el otro punto. Y lo que tenemos que encontrar es el trabajo 2 hasta 3. Permítame un momento. Perdón, chicos. Ya, continuaremos. Entonces, tienen que encontrar el trabajo de 1 a 2 y luego el trabajo de 2 a 3, que es simplemente hallar el área de este rectángulo y luego hallar el área de otro rectángulo y sumarlo con el área de un triángulo más. Y básicamente es lo que hacemos acá, de otra manera, ¿no? En vez de colocar áreas, directamente colocamos altura, que es presión 1, y base, que es volumen 2, sobre menos volumen 1. Trabajo de 2 a 3 es presión 1 multiplicado por el volumen 3 menos volumen 2, que es base por altura. Y para el triángulo es lo mismo, base por altura dividido entre 2. En este caso mi altura es presión 3 menos presión 2 y mi base sigue siendo volumen 3 menos volumen 2. Y eso lo divido entre 2. Y aquí ya empezamos a simplificarlo, estas ecuaciones ya las hemos encontrado, aplicamos primera ley, encontramos alguna definición de entalpía que a veces se encuentra y luego es hacer propiedades. O sea, eh, primera ley, hasta aquí es, hasta este punto. Hemos visto ahorita dos temas principales, ¿no? En la materia. El primer tema es la sustancia pura. Y el segundo tema que estamos viendo ahora es primera ley. Primera ley, hasta este punto en el que hemos encontrado las ecuaciones de calor y trabajo, hasta ahí acaba primera ley. Ya no tengo más que hacer con primera ley, porque una vez que hemos aplicado todos los conceptos de primera ley, recién es que tenemos las ecuaciones. Una vez que acabamos las ecuaciones, lo demás es sustancia pura. Y de aquí viene ya la importancia de que ustedes hayan aprendido el anterior tema de buena manera, ¿no? Es decir, que puedan hacerlo de manera correcta. Por lo tanto, como esta es sustancia pura, tienen que ver los estados 1, 2 y el estado 3, encontrar la presión 3, volumen 3, presión 2, volumen 2, de la misma manera que hacíamos en sustancia pura, tratar de encontrar de manera directa o de manera indirecta usando ecuaciones. La manera directa es directamente a tablas, ¿verdad? Entonces, aquí ya teníamos que hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior clase, solo que aquí estaba incluso acá lo hemos puesto comparando con el Thermonator. ¿Qué pasa si yo hago, perdón, a ver, vamos a cambiar de color. ¿Qué pasa si en vez de utilizar yo tablas y hacer todo este proceso que hemos hecho, si se dan cuenta, es un proceso bastante larguito nomás, que para el estado 1 es bastante sencillo, porque es líquido comprimido. Pues tenemos esos dos datos. Entonces yo voy al Thermonator, coloco mis dos estados y automáticamente me da el volumen específico y también la entalpía, que es lo que me pide, ¿no? En este caso, en el Thermonator me da que es 0.001005 y aquí era 1004 y en la entalpía acá es 126 y acá en tablas es 125.74. Hay una diferencia, pero esa diferencia se van a dar cuenta que cuando hagamos un porcentaje de error, que ya lo han visto en física 100, lo que va a variar es casi el 1% y eso, menos que eso, debido a utilizar el termómetro. De la misma manera podemos verificar para el estado 2, que va a ser la misma presión, pero ¿qué es lo que cambia? El volumen específico. En este caso era 0.005. Colocamos los datos y lo que me interesa ahora es encontrar la entalpía y la energía interna. Entonces, entalpía para mí era 475.56 y energía interna 474.8. Comparando con los valores que yo he encontrado, varía un poquito, ¿no? Casi un punto. O sea, es decir, 473 debería llegar a 474, casi. Y la entalpía de la misma forma. Para mí yo he encontrado una entalpía con 474.72, pero
Thermonitor me dice que es 475.56. Entonces sí varía en un puntito casi, ¿no? Entonces de esa manera ustedes van a ir resolviendo como hemos hecho la anterior semana y hemos tardado un poquito en este ejercicio. Vemos ecuaciones, algunas ecuaciones que tenemos que calcular. 450 kilopascales, que es creo que lo mismo que hemos encontrado. Creo que no, nosotros hemos encontrado 510. Eso se debe de tal vez al K. En este caso es 120. No está bien. Se debe al X. En este caso, en este problema era 0.25. Para nosotros era 0.3. Entonces, eso es lo que va a variar un poco. Y lo demás es lo mismo que hemos hecho la anterior semana. Entonces, acá está un pequeño, breve resumen de lo que hemos hecho la anterior semana. Y aquí está el gráfico, que aquí lo habíamos hecho, pero no se nota bien, ¿no? Como les decía, pueden graficarlo de esta forma, PB, y hacerlo de esa forma. O pueden hacerlo de esta forma como está acá. Aquí está, ¿no? Mostrando de qué manera podemos colocarlo. Ese proceso 1 a 2 y de 2 a 3. Y en esa gráfica pueden colocar P versus B. Entonces, más o menos de esa forma tenían que hacerlo. Entonces, básicamente era ese ejercicio. Y si se han dado cuenta, es un ejercicio de examen. Es largo. Si se han dado cuenta, es largo. Hacer interpolaciones, que eso sí que no hemos hecho, creo que la anterior semana. Hemos utilizado el Terminator directamente acá en este ejercicio. Si está resuelto con interpolaciones, si son necesarias, ¿no? Entonces podemos volver un poquito atrás, donde necesitábamos interpolaciones. Creo que no hay interpolaciones, más bien hay que utilizar para las mezclas saturadas B sub F, B sub G, U sub F, U sub FG, H sub F y H sub FG. Entonces, básicamente era eso, este problema, ¿no? Bueno, pasaremos a otro problema que tal vez que esté un poquito más complicado. A ver, veremos otro problema. Ese lo vamos a ver en el Jamboard. Pasaremos, si no, al Jamboard directamente para ver ese problema. Ya. Es este mismo problema. Lo vamos a resolver en el Jamboard, pero también lo vamos a verificar cómo está resuelto en el problema en el PowerPoint. No sé si me están siguiendo. Chicos, ¿están ahí? Chicos, ¿me Chao, sí. escuchan? Sí, 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 sí. Ya, perdón, pensé que no se escuchaba. Ya, continuaremos. Entonces dice el problema lo siguiente. Este es igual de un examen parcial por si acaso. Es del 2-2018, pero también ha entrado el 2-2020, no, el 1-2021 o el 2-2021. Uno de esos dos. No sé si alguien quiere decirme algo. Está sonando su micrófono de alguien. Bien, el problema dice lo siguiente. Nos dice un contenedor rígido tiene dos compartimientos, el A y el B, llenos de agua, cada uno de 1 metro cúbico separados por una pared. Entonces, lo primero que vamos a colocar es el volumen de A es igual a 1 metro cúbico. Y volumen de B es igual a 1 metro cúbico. Listo. El compartimiento A está a 200 kilopascales y una calidad de 0.8. Ya, muy bien. Vamos a colocar para el cuarto A. Para el cuarto A yo tengo que mi presión en A es igual a 200 kilopascales y también la calidad de A es igual a 0.8. Vamos a colocar acá algo que diga inicial, porque si se dan cuenta al colocarle A no sabemos que este es el inicial o es el final. Así que le vamos a poner inicial. El compartimiento B, entonces vamos a ponerle cuarto B, dice que se halla a 2 megapascales, es decir, una presión de 2 megapascales. En kilopascales, ¿cuánto sería 2 megapascales? 2000 kilopascales, ¿no? Y una temperatura de 400 grados centígrados. Y esto nuevamente es
inicial. La pared si se mueve, es decir, esta paredcita de acá, se va. Y dice que a eso se le considera como un estado final, ¿ya? Le vamos a poner final. Estado final dice que la pared se mueve y el agua alcanza el equilibrio térmico. Entonces, ¿cuál es el equilibrio térmico? La temperatura de equilibrio, o también podría llamarse la temperatura final, es igual a 200 grados centígrados. Hallar la presión final y la transferencia de calor en el proceso. Entonces necesitamos hallar primeramente presión final y también el calor que es transferido, ¿no? Es lo que me pide. Entonces, ya sabemos qué es lo que me pide, ya sabemos qué datos yo tengo. Entonces, aplicamos primera ley. Entonces, colocamos, ya, eso vamos a tratarlo de escribir. Primera ley. Aplicamos primera ley. ¿Qué me dice la primera ley? Me dice que el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna, ¿correcto? Eso es lo que me dice. Si se dan cuenta, nosotros tenemos solamente dos, o bueno, en ese caso, dos estados. Un estado final, que van a tener solamente, va a haber solo un estado final para los dos compartimientos, y un estado inicial, que depende de cada compartimiento. Es decir, el compartimiento A tiene sus datos, compartimiento B tiene también sus datos. Por lo tanto, podemos decir que tenemos un proceso de 1 a 2, del estado final hacia el estado inicial. Entonces, decimos calor de, vamos a colocar inicio a final menos el trabajo de inicio a final. Y esto es igual a la variación de energía interna. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Hay un trabajo de inicio? Esa es la pregunta. ¿Alguien me puede contestar? ¿Creen que en realizar el ejercicio se está produciendo un trabajo debido a lo que nos está indicando? Porque lo que nos está indicando es lo siguiente, nos está diciendo que en este caso, en el compartimiento A, yo tengo agua a ciertas condiciones y en el compartimiento B tengo agua también, o vapor de agua en este caso, a ciertas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? No sé, puede ser como una válvula tal vez. Abro la válvula y todo esto se mezcla, nada más. ¿Creen que haya un trabajo en ese proceso? ¿Alguien me podría responder tal vez? ¿Tienen alguna idea, chicos? La idea es que participen, ¿no, chicos? Si están ahí. ¿Alguien? Creo que sí habría trabajo. Ya. ¿Por qué crees que hay un trabajo? ¿O qué te hace pensar que hay un trabajo? Recuerden, a ver, vamos a ver un poquito su... A ver, denme un ratito. Vamos a ir acá. No, no, el sistema bien. Material. Aquí está. Creo que es esto lo que les pasé. Sí, ya. Recuerden lo primero. ¿Cómo pueden identificar que hay un trabajo o no hay un trabajo? En este caso, puede haber trabajo móvil. Hemos dicho lo siguiente. ¿Cuándo hay un trabajo móvil? Cuando hay un trabajo en la frontera. Es decir, cuando acá, debido a la presión que ejerce el gas, va a empujar a este pistón y debido a ese empuje de la presión del gas, se va a producir un trabajo. Esa era una opción. El trabajo que le colocábamos como trabajo sub B, que dependía de la trayectoria. Y otros tipos de trabajo que conocíamos. Había un trabajo eléctrico, había un trabajo de flecha, un trabajo de resorte o cualquier otro tipo de trabajo mecánico. Solo esos tipos de trabajo conocemos para nosotros. Entonces vamos acá y nos preguntamos eso. Primeramente, no tenemos ningún trabajo eléctrico ni trabajo de flecha, tampoco hay mecánico, tampoco de resortes. Por lo tanto, el único trabajo que podría existir sería el trabajo de frontera. El trabajo de frontera.
Muy bien, perdón, vamos a volver acá. Pero acá, ¿estamos accionando tal vez un pistón? Esa sería la pregunta. Aquí sí va a haber presión, no se olviden que va a haber presión. Pero en este punto no hay nada aquí está empujando. Es como decir, las moléculas van a ir chocando contra las paredes, pero eso no va a generar un trabajo, la pared no se va a mover, no va a haber un desplazamiento. Y si no hay un desplazamiento, por definición de mi trabajo, ¿qué dice? Que hay una derivada del volumen. Si no hay desplazamiento, tampoco hay un cambio de volumen, ¿no? Entonces, directamente podemos decir que el trabajo es igual a cero, debido a que este trabajo, si fuera de inicial a final, solamente podría existir si es que hubiera un trabajo móvil. Entonces yo considero mi trabajo móvil. Va a ser el integral desde un inicio hasta un final de una presión sobre o multiplicada por la derivada del volumen. Perdón, vamos a aceptarlo. Ya. Una vez que ya tengo esto, me pregunto, derivada del volumen. ¿Mi volumen va a variar? En realidad, mi volumen no va a variar, pero ahora se van a preguntar lo siguiente. Pero sí, sí, sí va a variar, porque si se dan cuenta, el compartimiento A y el compartimiento B en el estado final se convierten en uno. Es decir, que al final ya no existiría esta parte de acá. Y el compartimiento total sería todo esto. ¿Correcto? Sería todo esto. Es decir, aquí sería C y ya no existiría ni A ni B. Y mis partículas o mi sustancia pura, es decir, el agua, se va a ir mezclando a lo largo de estos dos compartimientos. Entonces, ¿qué, qué puedo hacer en este caso? ¿Tomo en cuenta el trabajo o no tomo en cuenta el trabajo? Bien. Entonces, si bien van a cambiar de volumen, si se dan cuenta, vamos a cambiar de volumen, sí, vamos a cambiar de volumen. Pero, ¿qué es lo que está pasando? En esta definición, el cambio de volumen se debe a la presión que ejerce el gas. Por eso está relacionado con la presión. En este caso, el cambio de volumen no es pues con la presión. Directamente se ha cambiado bruscamente porque se ha empezado a abrir. Es como si fuera una tapita, ¿no? Ustedes tienen una tapita, lo abren y no es porque el gas o lo que estaba acá ejerciendo una fuerza, ha ejercido mucha fuerza. Directamente lo han alzado y se ha levantado. Y ha sido un cambio repentino. Sí, sí, chicos, estoy grabando. Entonces, con eso yo puedo decir que, bueno, sí, cambio de volumen, sí, pero no es debido a la presión que ejerce mi gas. Por lo tanto, mi trabajo móvil, cero. ¿Se entiende, chicos? Porque esto es importante. Eso para ejercicios de esta manera que a veces se confunden y podemos confundirnos, hasta yo me confundía. eh, no se puede entender, pero ahora no sé si se entiende. ¿Se logra entender, chicos, que no va a haber trabajo en este proceso? ¿Alguien puede hablar? ¿Siguen ahí? ¿Están vivos? Ajá. ¿Se entiende, chicos? Chicos, díganme, aunque sea un sí. Ujú, sí, se Creo que entiende. sí, se entiende. Gracias. Me siento solo. Pienso que no me escuchan. Ya. Bueno, entonces, está claro. Creo que sí está claro. Por lo tanto, podemos encontrar el calor. El calor de un estado inicial hacia un estado final. Que este calor solamente va a depender del cambio de energía interna. Pero este cambio de energía interna me dice que es la energía interna final menos la energía interna inicial. Muy bien. Hasta este punto está entendido. Bastante sencillo. Bueno, el cambio de energía siempre es final menos inicial. Ya. Pero, ¿qué es ahora mi inicial? Si se acuerdan, mi inicial no solamente tenía un compartimiento, o solamente era un fluido. En este caso,
mi estado inicial son dos fluidos, fluido A y fluido B. Por lo tanto, si es que yo considero estos dos fluidos, entonces mi calor desde un estado inicial hasta un estado final, o le pondremos I tal vez para no confundirnos esta parte, desde un estado inicial hasta un estado final, va a ser igual a la energía interna final. ¿Cuál sería la energía interna final cuando esté en el estado final? ¿No? Entonces, directamente energía final, menos energía inicial. ¿Cuál es la energía interna inicial? Es la energía interna que hay en el cuarto A más la energía interna que hay en el cuarto B. Y con eso se acaba. Eso es lo que teníamos que encontrar. Una vez que nosotros encontramos esto, ya está resuelto. ¿Por qué? Ahora yo puedo decir, lo que me pide acá es la transferencia de calor. Por lo tanto, yo quiero que este calor no sea Q minúscula, sino es Q mayúscula. Por lo tanto, yo sé que esto es Q mayúscula. Acá le tengo que multiplicar por la masa a esta energía interna final, menos energía interna de A y menos energía interna de B, debido al signo y que se reparte a estas dos energías internas de A y B. Y acá viene algo interesante. Esta masa no es la total, si se dan cuenta. Esta masa tiene que ser la que corresponde a cada estado. Es decir, el calor, al final, que yo quiero encontrar, va a ser igual a la masa multiplicado por la energía interna final. Es la energía interna final. Por lo tanto, en ese caso, cuando yo esté considerando mi energía interna final, yo tengo que considerar mi masa final. Entonces, masa final por energía interna final. Menos masa por energía interna A. Y menos masa por energía interna B. ¿Qué creen ustedes? ¿Está correcto si yo le coloco masa final multiplicado por energía interna A y masa final multiplicado por energía interna B? ¿Qué opinan? ¿Es correcto? ¿Bien? Por participación. Ya ver, vamos a sacar la lista y creo que voy a preguntarles. No, si no, está mal. Ya, ya. A ver, ¿cuál es tu nombre, perdón? Andrés Luna, Auxi. ¿Qué eres? ¿Mecánico, electromecánico? Mecatrónico. Ok, muchas son hartos mecatrónicos. Ya. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Andrés Luna, Auxi. Y el 4 sí. El 4. Andrés Luna. Ah, ok. Estamos en marzo. Fecha 10. Eso vamos a cambiarlo ya. 10 de marzo. Vamos a ponerte un asterisquito. Listo. Gracias. Gracias, Andrés. Ya. Está bien. ¿Por qué está mal, pero? Andrés. ¿Por qué está mal? Porque antes, cuando en el estado inicial no estaban juntos, Auxi. Cada uno tenía su masa propia. Exacto. Ese es el punto. Muchas gracias, Andrés. Vamos a ponerte uno más, por si acaso. Gracias. Ahora sí puedo saber que al menos, Andrés, me estás entendiendo. Esta masa depende del compartimiento. Como es un compartimiento inicial, ambos no estaban mezclados. Por lo tanto, yo tengo que considerar la masa de cada uno independiente de la otra. Por eso yo le pongo masa de A y acá masa de B. Y con esto yo ya tengo mi ecuación. Vamos a poner 1 y con eso se soluciona mi problema. Hasta acá, primera ley. Eso es primera ley, chicos. De aquí para adelante ya ustedes ya pueden hacer sustancia pura, pueden utilizar Termonator, lo que ustedes quieran. Pero primera ley, hasta aquí se acaba. Ese análisis es primera ley. Lo demás es utilizar tablas, conocer qué es sustancia pura, si es estado vapor sobrecalentado, líquido comprimido o mezcla saturada. Eso es lo demás. Pero hasta este punto es sustancia pura. Entonces vamos a ver lo mismo en el PowerPoint de manera más sencilla. Si se dan cuenta, aquí está un estado 1, tenemos un estado A, un estado B, y estos dos pasan a un estado C, que es este estado 2. Lo que me pide es el calor. De acá yo le pongo de el trabajo si es que es necesario.
nos damos cuenta nuevamente que el trabajo es igual a cero porque el volumen, vamos a colocar, es entre comillas constante, debido a que no hay una variación del volumen debido a la presión que ejerce el gas. Entonces podemos considerar eso y al final encontramos la misma ecuación que hemos encontrado en este punto. Si yo le multiplico al negativo a este paréntesis, yo encuentro esta misma ecuación. Es idéntico. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que yo necesito? Lo que me pide a mí es la presión final y el calor. Para calcular el calor, yo tengo la masa de C, masa de A, masa de B. Esta masa de C para nosotros es la masa final, la energía interna final. La masa de A, la energía interna de A, más masa de B, más energía multiplicado la energía interna de B. Entonces yo necesito todo eso. Masas, la presión y las energías internas de A, B y C, o del estado final. Entonces, hasta ahí es, perdón, es primera ley. Ahora viene sustancia pura. Entonces, en sustancia pura, ustedes ya se deben dar cuenta. Lo que tienen que hacerse es lo que siempre hacemos. Se colocan, en este caso, vamos a colocar cuarto A, ya no estado 1, cuarto B, cuarto B. Y les voy a pedir que aquí, por favor, si es que pueden, abran sus tablas o abran su calculadora. O creo que están utilizando el GraphSet o cualquier tabla que puedan tener, de manera que puedan participar y ayudarme. La idea es que puedan entender esto, ¿no? Entonces, ya aquí le vamos a poner al final estado final. Muy bien. En el cuarto A que tengo estos dos, es decir, tengo la presión en A y también tengo la calidad en A. Calidad en A es 0.8. Presión en A, ¿cuánto es? 150, ¿no? No, 200, perdón. 200 kilopascales. Alguien me dice de manera rápida, ¿qué es esto? ¿Es mezcla saturada, vapor sobrecalentado, líquido comprimido? ¿Qué es? Vapor húmedo. Mezcla saturada. Ya, muy bien. ¿Cuáles son sus nombres, perdón? Ironina. Ya. Iro, ¿qué eres, perdón? Mecánico. Ingeniero mecánico. De los mecánicos. ¿Estás en la lista? No sé, a ver, ¿cuál es tu nombre? El 91, sí, es óxido. Ok, listo, gracias. A ver, estamos en el punto donde estamos, marzo. Aquí estamos, aquí estás, listo. Ponemos un asterisco, listo, gracias. Creo que no, sí, está bien. Ahora, ¿cuál era el nombre de tu compañera? Compañera, ¿cuál es tu nombre, perdón? Sí, número 20. Ok, número 20. Rápido son, creo que sí les he pasado. Sí, sí, sí. Casi les digo que no les he pasado y ya saben dónde están sus nombres. Ya, listo. Gracias, Maya, y gracias, Iro. Ahora vamos a continuar. Esto sí se comporta como su compañero dijo, vapor húmedo, se le llama así. O como su compañera dijo, mezcla saturada. Nosotros lo vamos a tratar de llamar mezcla saturada. ¿Ya? Y o podemos colocarlo vapor. Entonces, por favor, algunos calcúlenlo con el termometer y otros, por favor, díctenme cuál es U sub F, qué es U sub G, FG, perdón. ¿Qué más necesitamos? Así. ¿Qué es volumen sub F y qué es B sub FG? Por favor, esos cuatro datos, los que van a encontrar con tablas. Por favor. Y para el compartimiento A, B vamos a hacer lo mismo, 2 megapascales. Presión de B, 2 megapascales o 2000 kilopascales. Temperatura de B. Temperatura de B. Igual 400 grados centígrados. ¿Listo? Y para el estado final, lo único que tengo en el estado final es la temperatura. Por lo tanto, temperatura final, 200 grados centígrados. ¿Y qué es lo que puedo hallar? Esa es la gran pregunta. Porque a mí me falta un dato. Ya. ¿Alguien ha podido encontrar U sub F, U sub FG, B sub F y B sub FG?
Lo mismo vamos a hacer para el compartimiento B por si acaso. Las mismas cuatro incógnitas, vamos a decir, o cuatro datos que necesitamos. ¿Alguien lo ha podido encontrar? ¿O alguien está utilizando con el Terminator y directamente me puede dictar U sub A y también B sub A? ¿Están ahí? ¿Alguien? Por favor. Ya. ¿Alguien lo pudo encontrar, chicos? A ver, ya, creo que no. Ya, a ver, vamos a hacerlo conmigo. Esta parte creo que ya lo tenía resuelto acá. Sí. Se comporta como mezcla saturada para 200 kilopascales, la calidad es 0.8. Yo tengo estos datos. U sub F 504.5 kilojoule por kilogramo. U sub Fg 2024,6. Nuevamente kilojoule por kilogramo. B sub F es 0.00161 metro cúbico por kilogramo. Y B sub G, no hay B sub Fg, directamente B sub G nada más, es igual a, ¿dónde está? 0.88578. 88578. Espero que hayan podido encontrar los que han buscado los mismos valores. Lo próximo que teníamos que hacer es aplicar las ecuaciones, es decir, utilizar la energía interna es igual a U sub F más la calidad por U sub Fg. Es multiplicar, es sumar esto más la calidad por U sub Fg. Y con eso tendríamos el siguiente resultado. Para B sub A o el volumen específico me va a salir que es 0.7088. 0,7088 metros cúbicos por kilogramo. Y para U sub A es, vamos a calcularlo, 2124,18 kilojoule por kilogramo. Estos dos datos son lo que realmente me interesa. Estos cuatro datos solamente me ayudan a calcular estos dos datos. Ahora, si ustedes hacen con el Terminator, creo que igual lo he calculado. A ver, vamos a ver. Ah, no, creo que no lo he calculado. Así que ya, bueno, ustedes lo pueden calcular. Para el estado B, se van a dar cuenta que la temperatura en B es 400 grados centígrados. Por lo tanto, este va a ser un vapor sobrecalentado. Un vapor sobrecalentado. Como tengo un vapor sobrecalentado, entonces yo tengo que hallar U sub B y B sub B. O sea, el volumen específico sub B y la energía interna en B. Entonces, la energía interna, van a ver que yendo a tablas, van a encontrar que el volumen específico es 0.500 o 0.15122 metro cúbico por kilogramo. Y la energía interna es 2945, perdón, creo que se acabó mi máquina. Bien, 2945,9 kilojoule por kilogramo. Y ahora la pregunta es, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, la energía interna era así un dato que tenemos que encontrar. Pero ¿para qué el volumen específico? Bueno, en este caso yo necesito encontrar la masa. Para mis dos casos, para el compartimiento A y para el compartimiento B.
Y si se dan cuenta, en un inicio me han dado el volumen. Por lo tanto, yo directamente sé que la masa de A o la masa de B es igual a mi volumen específico, pero ¿qué? Mi volumen A, vamos a decir, sobre mi volumen específico. De tal manera que mi volumen en A es 1 metro cúbico y mi volumen específico en A era 0,7088 metros cúbicos por kilogramo. Si alguien puede calculármelo, sería genial y me dicta el resultado. Acá metro cúbico con metro cúbico se va a simplificar y me va a quedar kilogramo. De la misma manera yo hago para la masa en B. ¿Ya? Oxi, de masa de A me sale 1,41. 1,41. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Gonzalo Aguilar. ¿Perdón? Gonzalo Aguilar. Soy el uno. El 1. Sí, Ok. Gonzalo Roberto Aguilar, ¿no? sí. Ya. Listo, gracias, Gonzalo. Entonces tenemos 1,41 y lo mismo para el volumen en B. Si alguien puede calcularlo, sería genial. Entonces, volumen específico de B es 0,15122 metros cúbicos por kilogramo. Metro cúbico con metro cúbico, 6,61. 6,61 en kilogramos. Muy bien, gracias. Gracias, Gonzalo, por tu participación. Y listo. Bueno, verificaremos si es que sale eso. 1,41 y 6,61. Muy bien. Gracias a su compañero ya tenemos la masa en A y la base en B, que son unos datos que me pedí. Pero también me sirve para otra cosa. En el estado C, o en el estado final, yo no sé qué datos más yo tengo. Podría decir que tengo solamente la temperatura, pero también sé que voy a tener un volumen final. Si se dan cuenta, el volumen final va a ser la suma del volumen en A más el volumen en B. No es considerando volúmenes aditivos, porque estamos suponiendo que el volumen del agua es tantos. No, es considerando que el cuarto A tiene 1 metro cúbico de volumen y el cuarto B tiene 1 metro cúbico de volumen. Y si compartimos los dos 1 metros de volumen, al final yo voy a tener un volumen final de 2 metros cúbicos. De manera simple. Ahora sí, es importante considerar la masa. Yo tengo la masa de agua en el primer caso, para el compartimiento en A, de 1,40. Y tengo también otra masa en B, o para mi compartimiento B, de 6,61 kilogramos. Al final estos dos se van a mezclar. La masa nunca se va a perder. No es que está saliendo la masa al exterior. La masa no cambia. Por lo tanto, la masa final tendría que ser la suma de estas dos. Y si no fuera así, entonces algo está pasando. Mi masa de agua no puede desaparecer. A pesar de que sea vapor, a pesar que sea agua, se sigue considerando la misma masa. Por lo tanto, la masa final sería 1,41 más 6,61. Creo que les va a dar 8,02 si estoy bien en kilogramos. Y con esto yo tengo la masa final y el volumen final. Y de manera directa, o bueno, de manera indirecta, ¿qué puedo obtener acá? Volumen específico final, que va a ser volumen final, 2 metros cúbicos, sobre la masa, que es 8,02 en kilogramos. Y una vez que ya tengan estos dos datos, van a tablas y encuentran, o utilizan el termómetro, cualquiera de los dos. Aquí voy a colocar que es 0,24. Ya, esto lo vamos a borrar. Y le vamos a poner directamente el resultado. Esto es 0,2494 metros cúbicos por kilogramo. ¿Qué me interesa de acá? La energía interna final, porque la masa final ya lo tengo. Por lo tanto, con estos dos datos, yo tengo que ir a tablas. Van a ir a tablas y se van a dar cuenta que es vapor sobrecalentado. Si es vapor sobrecalentado, por lo tanto, hallamos PC y UC, que es la energía interna, y la presión C, interpolando.
Ustedes ya van a ver en tablas que para realizar la interpolación tenemos que encontrar el B, el volumen específico sub C. El volumen sub C no debe haber para 200 grados centígrados, por lo tanto hay una aproximación que es 0.20.602 y 0.26.088. Considerando estos dos datitos que hemos sacado de tablas, puedo ya obtener la energía interna también y la presión, porque para esos datos que yo estoy considerando que son cercanos a mi valor, tengo presión y energía interna. Entonces hago una interpolación para la energía interna, tengo esta ecuación y va a ser mi resultado de 2629,26. Entonces acá le vamos a poner lo siguiente. Acá le colocamos interpolando, la energía interna final será igual a 2629,6 kilojoule por kilogramo. Y luego la presión C, que sería igual a 841,85. Entonces la presión final finalmente sería 841,85. Y como les decía, ¿cómo se dan cuenta que estos resultados son verdaderos? Tienen que estar entre estos valores. 26, 29,26 está entre estos valores, sí, por lo tanto, es el correcto. 1800 está entre el valor de 841, correcto. Por lo tanto, son valores correctos. Una vez que ya tienen todo eso, lo que tienen que hacer es hallar el calor, que es masa final, que es 8.02. Alguien si puede calcularlo sería genial. Multiplicado por la energía interna final, que sería 26.000, perdón, 2629,16. Menos la masa en 1, que sería 1.41, multiplicado por la energía interna en A, perdón, 2124,18. 124,18. Y finalmente menos 6.61, que sería para B, cual energía interna es 2945,9. Y con eso, ¿cuánto les da el calor? ¿Alguien tiene el resultado? Sale negativo, Auxi. Ya, Menos 1381,38. menos 1381,38. Así, ¿verdad? Sí. Kilojoules. Listo. Listo, chicos. Hemos hecho mal. ¿Por qué sale negativo? ¿Alguien sabe? ¿O en qué hemos fallado? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué sale negativo? ¿Alguien por participación? Chicos, ¿alguien está ahí que sabe por qué? Ah, verdad, Limbert, estás participando. A ver, te voy a anotar. Mani Limbert. Ya, aquí está escrito. Ya, listo. ¿Alguien sabe por qué sale negativo? O, mm, ¿cómo sería acá? ¿Qué hemos hecho mal, chicos? Ya, no está mal. Ya, vamos a ir directo al grano. No quieren participar. Están nerviosos, creo, chicos. Bueno, cuando el calor les salga negativo, es decir, está habiendo un calor de salida. Y cuando les salga positivo, es un calor de entrada. Por lo tanto, cuando aquí les menciona que es negativo, no es que está mal resuelto. Simplemente, acá ustedes lo que tienen que hacer es colocar el calor de salida igual a 1381,38 kilojoules. Y con eso se acaba el problema. ¿Sí? Por favor, chicos, eso tómenlo en cuenta. Porque hay muchos casos que sale negativo y empiezan a buscar el error. Y oye, en buscar el error se tardan pues en resolver casi un ejercicio mismo. Pero en realidad el resultado no está mal. Lo que está mal es tu concepto, ¿no? El concepto de no entender
que en este caso es negativo porque está teniendo un calor de salida, nada más. Con eso se acaba el problema. Nuevamente acá, calor de entrada, calor de salida, nada más. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda. Aunque sea, escríbanlo por chat, por favor, si tienen alguna duda. Ya, creo que ninguno. Gracias, gracias, Benjamín. Entonces continuaremos. A ver, perdón, a ver, es 8:10. ¿Les parece si nos damos un break de 5 minutitos para que puedan estirarse, un poquito relajarse y venirse con ganas de participar? Por favor, ¿ya? Ok, Oxy. Nos vemos en 5 minutos. Vamos a ver el problema 10 directamente, ¿eh? Los otros problemas les voy a mandar en un video. Dice lo siguiente. Está entrado en el en el primer examen parcial, pero del 2020. Dice lo siguiente, dos resortes cuyas constantes son iguales se instalan en un sistema pistón-cilindro, donde la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Cuando el pistón está en el fondo, ambos resortes están libres. Cuando se toca el segundo resorte más corto, el volumen dentro del cilindro es de 2 metros cúbicos. El cilindro contiene amoníaco, inicialmente a 1 metro cúbico, a -2 °C, y calidad igual a 0.13. El sistema es calentado hasta alcanzar 1200 kilopascales. ¿A qué presión? Y la pregunta es, ¿a qué presión tocará el pistón en el segundo resorte? Y luego dice, hallar la temperatura final y el trabajo total efectuado por el amoníaco. Bien, ese es un examen que, ucha, la verdad es que creo que una persona ha sacado 100 o dos, creo que eran dos, pero no eran 100, eran 90. Era bien complicado, porque está hablando de dos resortes, pero no te dan tantos datos como deberían, ¿ya? Entonces vamos a volverlo a leer. Dos resortes cuyas constantes son iguales. Muy bien. Primeramente vamos a decir, este resorte va a tener una constante igual a K y este va a tener otra constante igual a K. Muy bien, ya tenemos dos constantes. Listo. ¿Qué me dice? La presión atmosférica, es decir, la presión que se va a ejercer en este punto, es de 100 kilopascales. Eso es lo que me está indicando. 100 kilopascales. Cuando el pistón esté en el fondo, dice, ambos resortes están libres. Es decir, que hay una etapa, vamos a decir, a ver, estos tres, a ver, lo muevo, ya, lo moveremos, y aquí más. Y esto, bueno, de mi modo, vamos a volverlo a escribir. Ya. Esa etapa inicial es más o menos de esta forma. A ver, vamos a ir un ratito al Paint. Aquí nos va a ayudar un poquito esto. A ver, puedo copiarlo. De aquí. No. De acá. A ver, vamos aquí, copiamos Control C y vamos a Paint, ¿sí? Y de aquí bajamos esta partecita de acá. Nada más. Solo esto lo bajamos hasta más o menos acá. Y listo. Una vez que tenemos esto, este es el estado en el cual me está indicando. Este estado es este de acá. Muy bien. Listo, ahora sí. Espero que se entienda mejor. Solo por que se entienda un poquito mejor. Muy bien. Entonces pasaremos acá. Cuando el pistón está en el fondo, ambos resortes están libres. Listo. Este es el inicio. Vamos a decir estado. A este, como no dan nada de datos, solamente me dicen que están libres. Estado 0. Listo. Con eso acabamos esta parte.
Y a ver, creo que estamos bien. Y aquí, listo. Ya. Dice, ambos resortes están libres. Cuando se toca el segundo resorte más corto, muy bien, estamos hablando del estado 1. Estado 1. Muy bien. Nos dice el estado 1. ¿Qué dice? El volumen dentro del cilindro es de 2 metros cúbicos. En este estado, vamos a decir volumen 1 igual a 2 metros cúbicos. El cilindro contiene amoníaco. Inicialmente, el cilindro contiene amoníaco inicialmente 1 metro cúbico. Perdón, acá me estoy equivocando. Dice el más corto, se refiere a este, ¿verdad? Aquí yo me estoy equivocando. En realidad se está refiriendo al estado número 2. En el estado 2 yo tengo un volumen 2 de 2 metros cúbicos. Ahora sí está bien. Me estoy confundiendo un poquito con este ejercicio. Ya. Listo, dice el cilindro contiene amoníaco inicialmente a 1 metro cúbico a menos 2 grados centígrados y calidad igual a 0.13. Ese 1 metro cúbico se está refiriendo al estado 1, no al estado 0, porque en el estado 0 no se olviden que dice que el pistón está en el fondo. Por lo tanto, digamos que el volumen acá, en el gráfico no se nota tan bien, pero el volumen acá es alrededor de casi nada. Entonces, sí, a ver, esto lo vamos a modificar. Va a ser como si esto estuviera aquí. Ahí, listo. Y esto tendría que estar por aquí. Listo, ahora sí esto está mejor. Muy bien, ahora sí pasaremos acá. Listo. Ujú, perfecto. Acá está el estado 0, pero el estado inicial me dice, porque recién lo está considerando como inicial al estado 1, me dice que es 1 metro cúbico y es menos 2 grados centígrados y calidad 0.3. Entonces, primeramente tengo volumen 1, tengo la calidad 1 y también tengo la temperatura 1. Menos 2 grados centígrados, 0,13 y 1 metro cúbico. O 0.1, no, sí, está bien. 1 metro cúbico. Con eso ya estamos con esto. El sistema es calentado hasta alcanzar 1200 kilopascales. Entonces, en el estado 3, es el estado casi, vamos a decir, el estado 3 va a ser el estado final. Esto no está bien representado. Vamos a ir un poquito acá. Vamos a ver en este punto. Decimos la solución, los datos y hemos extraído los datos. Y es más o menos de esta forma la gráfica, como debería tornarse. Entonces vamos a irnos un poquito acá para ayudarnos con estas grafiquitas, que me van a ayudar bastante para poderles explicar de mejor forma. Entonces, esto lo vamos a borrar, estos dos. Y estos dos se van a quedar acá. Y listo. Estado 2 y estado 3. Entonces, en el estado 3 me dice que la presión en 3 es de 1200 kilopascales. Y listo, con eso termina el enunciado. Básicamente eso es lo que me dice el enunciado. Y eso lo vamos a ver hasta este punto. Entonces, me pide calcular la presión. ¿A qué presión tocará el pistón en segundo resorte? Es decir, la presión en 2. El primer dato que me pide es la presión en 2. Segundo, hallar la temperatura final. Muy bien, me pide hallar la temperatura en 3. En 3. Y finalmente me pide hallar el trabajo total. Trabajo total. ¿Cuánto trabajo se va a generar? En el estado de 0 a 1 no va a haber tanto. Vamos a considerar más el trabajo de 1 a 2 y de 2 a 3. Muy bien. Una vez que ya tenemos eso, podemos ver lo siguiente.
tenemos dos trabajos, ¿verdad? Es lo que tenemos. Y me piden también hallar presión 2 y temperatura 3. Por lo tanto, nuevamente, al igual que en el anterior ejercicio, tenemos que aplicar primera ley. Primera ley de manera directa. Calor menos el trabajo igual a variación de energía interna. Ahora me pregunto aquí, ¿la primera ley me sirve? ¿Me piden hallar el calor? Creo que no me piden. Me piden hallar el trabajo, pero no sé cómo hallar el calor. Por lo tanto, si no sé cómo hallar el calor o no me dan de dato el calor, esta ecuación es un poco insulsa porque no me sirve, no me está dando una respuesta a lo que me está preguntando el problema. En este caso, la primera ley no me va a servir. ¿Qué voy a aplicar? Voy a aplicar, a ver, vamos a la definición de trabajo. Eso es lo que yo voy a aplicar, porque creo que esto sí me va a servir. Yo sé que la definición de trabajo, en este caso, como estamos viendo, va a ser un trabajo de frontera, es decir, un trabajo sub B, que va a ser la integral desde un estado inicial hasta un estado final de la presión derivada del volumen. Os recuerden que esto era el área bajo la curva. Bajo la... Eso es lo que era este punto. Área bajo la curva. Y listo. Con eso acabamos la definición del trabajo. Como les decía, tenemos un trabajo desde un estado 1 hasta un estado 2, desde un estado 2 hasta un estado 3. Eso es lo que yo tengo. Muy bien, entonces yo voy a dibujarme un grafiquito y ahora sí vamos a pasar a las diapositivas porque aquí está mucho mejor explicado esa parte. Entonces acá, lo que nos pide, ya está, definición de trabajo en un sistema cerrado, es el área bajo la curva y nos dibujamos esta gráfica. El objetivo es que ustedes ya puedan dibujar directamente esta gráfica. Ya no tanto buscar la integral, porque la integral es más complicada. Si se dan cuenta, ¿cómo van a encontrar la presión que dependa directamente del volumen? Eso es un poquito más complicado. Por lo tanto, es mejor hacer hallando el área bajo la curva. Esta presión en cero se refiere a este estado de acá que les decía, a este estado en este punto. Si se dan cuenta, la presión del amoníaco en ese punto no tenía, vamos a decir, que está variando desde 0 hasta llegar al estado 1. Por esa razón, como no sabemos de qué manera se está comportando, nosotros vamos a pensar que está yendo variando de manera lineal. ¿Por qué? A medida que está variando, está empezando a comenzar a subir mi pistón. Por lo tanto, yo digo que en el estado inicial, la primera presión que va a tener que vencer mi pistón para empezar a subir es la presión atmosférica. Por eso P sub 0. Por eso está este puntito de acá. Y luego comenzamos, vemos que va a subir hasta un punto que va a ser la presión 1. Muy bien, en este punto es la presión 1. Después ya vemos que choca con este primer resorte. Por lo tanto, ahora sí estoy 100% seguro que va a ser lineal. Por lo tanto, el proceso de 1 a 2, es decir, en este proceso de acá, va a ser una pendiente. Es decir, una recta con un ángulo, no sabemos de cuánto grado, pero va a tener un ángulo. Hasta el punto 2. Y del punto 2, o sea, cuando ya está en el estado 2, como acá lo estoy marcando, ahora va pues chocar con el resorte corto y va a comenzar nuevamente a elevarse. Es decir, va a haber otro con otra pendiente hasta la presión en 3. Y de acá yo digo, ¿qué es mi trabajo? Mi trabajo es el área bajo la curva, por lo tanto yo tengo dos curvas. Consideraríamos esta curva de acá más tal vez, pero creo que no es tan necesario. Además que puede que nos falten datos y todo eso. Así que esa partecita no lo vamos a hallar. Sino directamente desde el estado 1 hasta el estado 3. Tenemos el trabajo de 1 a 2 y el trabajo de 2 a 3. Son las áreas. Por lo tanto, trabajo de 1 a 2 es área 1 más área 2 y trabajo de 2 a 3 es área 3 más área 4.
Y de aquí viene que el área 1 es la presión 2 menos presión 1, que es la altura, multiplicado por la base, que sería volumen específico 2 menos volumen específico 1. Nosotros queremos encontrar el trabajo total, es decir, el que no depende de la masa. Por lo tanto, vamos a utilizar el volumen directamente, ya no el volumen específico. Eso está bien como referencia para graficar, pero a nosotros nos importa el volumen. Entonces, área 1 ya sabemos cuánto es. Ahora, área 2, ¿cómo será? Es lo mismo. Multiplicamos la presión, que es la altura, multiplicado por la base, que es volumen 2 menos volumen 1. Con eso se acaba el área 1 con el área 2. Hacemos lo mismo para el área 3, que en este caso la altura sería presión 3 menos presión 2. Y la base sería volumen 3 menos volumen 2. Y esto dividido entre 2. Y finalmente el área 4 sería el área de un rectángulo, que sería presión 2 por el volumen 3 menos el volumen 2. Y con eso se acaba de acá. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿Sí? Sí, Auxi. creo que se entiende. Ya. No sé si alguien tiene alguna consulta, tal vez, o se entiende. Entonces, volumen no oxi y no volumen específico. Estos son volúmenes, porque el volumen específico tendríamos que utilizar para hallar el trabajo minúsculo, como está colocado acá, pero nosotros no queremos el trabajo por unidad de masa, queremos el trabajo que no dependa de la masa, ¿no? Es decir, que sea sin kilogramos, dividiéndolos. Por lo tanto, va a ser en solamente unidades de kilojoules. Muy bien, creo que no hay ninguna consulta. Algo que tienen que tener en claro es que en un principio, como hemos mencionado acá, no se nota muy bien, ahora lo voy a explicar. En un estado 1 tenemos una altura h, que es el volumen con el que está. Luego tenemos cuando ya ha comprimido a mi primer resorte. Y eso es cuando ha comprimido una distancia x1. Ya ha comenzado a tocar el segundo resorte más corto. Y luego tenemos un x2. X2 es cuando ya ha empezado a subir o ha empezado a, a comprimir los dos resortes. Por lo tanto, tenemos un X2 para los dos resortes, pero tenemos un X1 para el primer resorte. Y H es cuando no hay resorte. Eso me va a servir para cuando yo quiera relacionar los volúmenes. ¿Ya? Eso tómenlo en cuenta. Muy bien, avanzaremos. Entonces reemplazamos a 1 y a 2 en la ecuación 1 y lo mismo hacemos para la ecuación de 2 a 3, que al final el objetivo es sumarlos y simplificarlos y nos va a dar estos dos, el trabajo de 1 a 2 y el trabajo de 2 a 3, que al final en vez de colocarle una resta y una suma, se va a convertir en una suma de las dos presiones multiplicado por la diferencia de volúmenes dividido entre 2. Para ambos casos es lo mismo. Entonces hasta este punto ya tenemos la primera ley. Y hasta aquí se acaba la primera ley, chicos. Es así de simple. No necesitamos hallar más cosas para la primera ley. El problema en este ejercicio es que no teníamos datos. Y no tenemos datos, si se han dado cuenta. Necesitamos presión 1, presión 2, volumen 3, temperatura 3. Presión 3 ya es dato, volumen 1 ya es dato, volumen 2 igual ya es dato. Por lo tanto, ¿qué es lo que me falta? Me falta encontrar la presión 1 y la presión en 2. ¿Cómo lo hago yo? Eso es lo que me tengo que preguntar. Si se dan cuenta, vamos a ir un poquito al gráfico. Y por eso es importante este gráfico. En especial este gráfico es importante, muy importante en este ejercicio. ¿Por qué? Yo tengo datos en la presión 1, tengo datos. Puedo encontrar, porque tengo calidad y temperatura. Y ahora la presión en 0 tengo, sí, pues es la presión atmosférica, que es 100 kilopascales. Como esta es una recta, que está yendo, o sea que es solamente una recta, yo puedo hacer una interpolación en el punto 2. ¿Por qué es necesario la interpolación? Porque no hay otra forma de poder encontrar la presión. ¿Por qué? Podríamos ir al concepto de decir,
Puedo hacer equilibrio en mi pistón, considerando la presión en 2 en este punto, considerando solamente la fuerza de un resorte y también la presión atmosférica. Pero no tengo K, tampoco tengo X. Bueno, X ya no es tanto problema porque tengo volumen 2. Y si yo le coloco volumen 2 menos volumen 1 y le divido entre el área, puedo encontrar el X1. ¿Cuál es el verdadero problema acá? Que no tengo K. Y este K, ¿cómo lo hallo? Ahí está el problema. No sé cómo hallar este K. Ese es el detalle de este ejercicio. Ahí se han quedado muchos. No sabían cómo hallar K. Sí sabían la fórmula, sí sabían cómo tenían que operar, sabían hasta dónde podían tratar de sacar relaciones. El problema, ¿saben qué era? No sabían cómo encontrar K. Y ahora nuestra pregunta es esa. ¿Cómo encontramos K? Esa es la pregunta. Bien. Vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos encontrar K. Pero lo principal es que debido a que no puedo encontrar la presión en 2, yo lo voy a hacer por interpolación. Voy a encontrar este punto debido a que ya tengo estos dos puntos. Bueno, en este caso sería una extrapolación, ¿no? De encontrar presión 2. Y una vez que encuentre presión 2, la presión 3 ya es dato. O sea, no tengo tanto lío ahí. Y además, presión 2, puedo encontrar también el volumen específico 2 y ya tengo dato ahí. Presión 1, volumen específico 1 y ya tengo dato ahí. Y el último que me faltaría acá es el volumen específico 3 o el volumen 3, que ahora sí no sé cuánto es, porque al final el volumen 3 tendría que ser el volumen 2 más la distancia que ha subido x2 multiplicado por el área, ¿no? Entonces eso ya es un poquito. Vamos a ver cómo encontrarlo, ¿ya? Entonces, básicamente es lo que tenemos que hacer. Ahora es pura sustancia pura, es decir, propiedades. Estado 1 ya tenemos temperatura, calidad 1, podemos encontrar el volumen específico 1 o presión 1. En el estado 2 solamente tenemos volumen 2 y podemos calcular la presión 2 debido a la extrapolación que vamos a hacer, como les explicaba. Y finalmente en el estado 3, presión 3 es igual a 1200 kilopascales, volumen 3 es algo que vamos a calcularlo y después tengo que hallar la temperatura en 3. Muy bien, ahora sí, hallamos el volumen específico 1 y la presión 1. Van a ir a tablas. Estas tablas, por si acaso, de amoníaco. Y les voy a decir que, por favor, esto se anoten, no se registrenlo, no se hagan algo. Porque en esa vez me acuerdo que sí les había mencionado estas tablas, pero no se acordaban. Y en buscar las tablas del amoníaco, han perdido creo que 20 minutos. Las tablas del amoníaco no están en el Sengel, por si acaso. En el único libro que hay, las del amoníaco es en el Potter. Por lo tanto, van a ir al Potter, a la página 338, y ahí es el amoníaco sobrecalentado o amoníaco saturado, sobrecalentado o de líquido comprimido, creo que igual hay. Aquí está, amoníaco saturado, saturado sigue, y eso es lo que tenemos. Mm, esa es la idea, chicos. Ustedes ya más o menos ya se han dado cuenta cómo realizarlo. Vamos a empezar a realizarlo de igual manera. Presión 3, volumen 3. Volumen específico 1 y presión 1. ¿Qué tengo? Se comporta como mezcla saturada, por lo tanto yo tengo que ir a buscar la temperatura 1, que es menos 2 grados centígrados, que está acá. Vamos a intentar buscar el menos 2 grados centígrados, que es esta parte de acá. Perdón mi pulso, chicos. Ya ni modo. Esa es más o menos la línea que tenemos que considerar. Este de acá. Así. Listo. Entonces, para yo encontrar mi volumen específico 1, tengo que hallar B sub F y en este caso solamente en el Potter también hay el B sub FG. Por lo tanto, voy a aprovechar eso y coloco B sub F y B sub FG, que va a ser 0.001559 y B sub FG 0.3094. La presión en este punto, en el punto 1, es de 398.27. Entonces, tenemos esos datos. Puedo hallar el volumen específico 1 con las fórmulas.
hallamos esa fórmula, multiplico, bueno, sumo primeramente PSVF más la multiplicación de X, que es 0.13 por BSVFG, que sería 0.3094. Haciendo esta operación, yo obtengo que mi volumen específico en 1 es 0.04178 metros cúbicos por kilogramo. Y con eso se acaba, porque ya he podido encontrar mi volumen específico 1. Entonces, ya tengo también la presión en 1. Ahora podemos hallar la masa con ayuda del volumen específico 1. Volumen es igual a masa sobre volumen, o perdón, volumen es igual a masa por el volumen específico y la masa es volumen sobre volumen específico. De acá el volumen 1 es 1 metro cúbico y el volumen específico era 0.04178. Haciendo esa operación, metro cúbico con metro cúbico se simplifica y me queda en kilogramo, que va a ser 23,93. ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo quiera hallar, pues, el volumen específico en 2 y yo quiera hallar el volumen específico en 3. Para eso me sirve esta masa. Ahora sí, hallamos el presión 2 con ayuda del gráfico. A este gráfico lo hemos cortado al anterior gráfico y lo que me interesa ahora es hallar la interpolación o la extrapolación en este caso. Para este punto 0, yo tengo presión 0 y volumen específico 0. Presión 0, sub 0, que es de 100 kilopascales, perdón, y volumen específico 0. En este punto tengo otro punto 1, presión 1 y volumen específico 1. Y lo que yo quiero hallar es el presión 2. En este caso tengo volumen 2, que es 2 metros cúbicos, pero no tengo presión 2. Por lo tanto, puedo hacer la ecuación de una recta. Se ubica en esta ecuación, ¿no? A ver, vamos a hacer un repaso breve. En esta ecuación, esto podría ser y menos 1, x menos 1, y2 menos y1, x2 menos x1. ¿Por qué a los volúmenes le colocamos x? Porque son el parámetro que es independiente. Y la presión, en este caso, es un parámetro dependiente del volumen específico, o del volumen en este caso. Por lo tanto, depende, entonces yo sé por ese modo que la presión se comporta como y. Y lo que yo quiero hallar es la presión en el punto 2. O la presión esta de acá. No nos confundiremos con el punto 2 porque esta presión se está haciendo referencia a que tenemos que tomar dos puntos. Entonces, puntos que vamos a tomar en cuenta. Presión 1, que es 100 kilopascales, o perdón, punto 1, que es 100 kilopascales, y volumen específico 0. Y punto 2, que es presión 1, que es 398,27, y volumen 1, que es 1 metro cúbico. Operando en esta ecuación, simplificando, van a obtener esta ecuación de acá. Presión es igual a 100 más volumen multiplicado por presión 1 menos 100. Reemplazando la presión 1 y también el volumen, que va a ser volumen 2, que es 2 metros cúbicos, y la presión 1, vamos a obtener que la presión en 2 había sido igual a 696,54 kilopascales. Y esto era básicamente uno de los más complicados de ayer, porque no sabíamos o no encontraban en la manera en que deberían haber encontrado esto. O sea, no se daban la idea, ¿no?, de poder encontrar esto. Muy bien, una vez que ya tenían esto, lo demás ya era un poquito más fácil de entender. ¿Por qué? Ahora lo único que me falta, si se dan cuenta, vamos a volver un poquito atrás. Ya tengo presión 2, volumen específico 2, por lo tanto ya no hay tanto lío. Lo que me falta hallar es el volumen 3. ¿Cómo hallo esto? Ahí estaba el detalle también. Entonces hallamos el volumen 3 con ayuda del DCL del pistón. Vamos a hacer primeramente el diagrama de cuerpo libre para los tres casos. Primer caso, en el cual solamente tengo la presión atmosférica y la presión del gas. Y además la fuerza de resorte, ¿no? Fuerza de resorte 1. Vamos con el estado 2, que en el cual yo tengo presión atmosférica, tengo presión 2 y fuerza del resorte 2. En este caso me estoy refiriendo cuando el resorte ya es comprimido. Y en este caso, cuando el resorte no es comprimido, podría decir que el F1 es igual a 0. Pero vamos a considerar como que hubiera una variación, entre comillas, ¿no? Y finalmente, en el estado 3, tenemos que considerar la presión atmosférica, la presión en 3 y las dos fuerzas de los resortes, fuerza 3 y fuerza 4.
Ecuaciones del diagrama de cuerpo libre. ¿Qué ecuaciones tenemos? De acá yo voy a obtener estas ecuaciones, haciendo como una sumatoria de fuerzas en el eje Y, tratando de encontrar el equilibrio en el pistón. Vamos a obtener la ecuación A, que es presión atmosférica más K por X sobre el área del pistón. Luego obtenemos presión 2, que es igual a presión atmosférica más K por X más X1 sobre área del pistón. Y finalmente presión 3, que es la presión atmosférica más K por X más X1 más X2 sobre el área del pistón. Y esto más K por X2. No se olviden que el primer resorte es esta K, estas dos Ks de acá. Y esta acá sigue siendo del primer resorte, del resorte más largo. Pero esta acá ya es del resorte más corto. Si se dan cuenta, el resorte corto solamente se acciona. A ver, creo que no es necesario volver. Vamos a volver a la gráfica anterior. Esta de acá. Si se dan cuenta, en el estado 3 es el único dato que este resorte que lo estoy marcando acá o rayando funciona o se comprime. Por lo tanto, es en el único instante que va a haber el K por X2 sobre el área del pistón. Una vez que ya tengo estas tres ecuaciones, A, tengo B y tengo C, puedo hacer lo mismo, pero para los volúmenes. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque al final, si yo voy a empezar a restar estas ecuaciones, yo tengo que considerar el volumen que está habiendo totalmente. Esto me da un ejemplo, más que todo, no para este caso. Para este caso no me sirve este gráfico. Este gráfico me sirve para este caso, en el cual yo estoy diciendo que no sé cuánto, si es que antes de que considere o antes de mi volumen inicial había habido una compresión del resorte, no sé cuánto, es X para mí. Pero yo sé que después se ha comprimido una distancia más. Eso es X1. Pero lo que estoy queriendo encontrar es este X', porque al final mi resorte hasta el estado número 2 se ha comprimido esta X que no conozco más esta X1. ¿Ya? Por lo tanto, de acá, si yo resto B menos A, voy a obtener que presión 2 menos presión 1 va a ser igual a K por X1 sobre el área del pistón. ¿Verdad? Eso es lo que yo obtengo. Si yo resto es esta X menos X', que sería esta, bueno, esto no es X1, en realidad este es X'. Y X1 solamente sería esta de acá, ¿no ve? O básicamente, vamos a decir esto. Haciendo mal esto. Esta presión de acá sería directamente X', ya no tendría que considerarlo como X, ¿no? X'. Y cuando yo lo sumo estos dos, o los resto en este caso, se va a restar X más X1 menos X. Por eso me va a quedar X1 directamente, de manera directa. Acá debería haberlo colocado como X', mostrando que es el total nada más. Una vez que ya tengo esto ya me va a ayudar porque también me está dando un parámetro que es X1, que es un dato que no conozco. Después hago lo mismo ahora sí, hago lo mismo con el C. Con el C ya no voy a hacer esta parte de decir que había habido algo antes o algo después. Directamente considero todas las que podría haber habido. X, X1, X2 para el primer resorte y para el segundo solamente X2. Entonces, acá restando presión 3 menos presión 2, se van a dar cuenta que esto con esto y esto se van a simplificar. O sea, básicamente esto se va a ir, presión atmosférica con presión atmosférica, y lo único que me va a quedar es el K por X2 sobre el área del pistón multiplicado por 2, que es justamente lo que está acá, ¿no? Y acá viene algo bien interesante. Si se dan cuenta, no tengo K, no tengo el área del pistón. Y X2 ya tal vez podría hallarlo, pero no sé. Creo que no hay X1, tampoco hay X2, tampoco hay K, tampoco hay área del pistón. No conozco nada. ¿Qué hago ahora? Entonces, en estos casos, cuando ustedes ya no sepan qué hacer,
siempre van a recurrir a la geometría del problema. No más que todo geometría, más que todo recurran a lo que está pasando en el problema. ¿Qué está cambiando también? Si bien está cambiando la presión, sí, pero ¿qué más está cambiando? Está cambiando el volumen. Por lo tanto, yo digo, por otro lado, para los volúmenes tenemos lo siguiente. Tenemos estas tres gráficas. Para el estado 1, yo tengo que volumen 1 es igual a pi por el radio al cuadrado multiplicado por h. O directamente ustedes colóquenlo, área del pistón. Estado 2, tengo esta misma h, pero sumándole x1. Área del pistón multiplicado por h más x1. Y finalmente para el volumen 3 o para el estado 3, que va a ser el volumen 3, el área del pistón, acá cámbienlos si gustan, multiplicado por h más x1 más x2. Desde este punto yo ya tengo las tres ecuaciones que me van a servir. ¿Y esto de qué me sirve? Si se dan cuenta, mi volumen 1 y mi volumen 2 son datos, pero mi volumen 3 no es dato. Voy a hacer lo mismo que he hecho con mi diagrama de cuerpo libre. Lo mismo que he hecho con el diagrama de cuerpo libre para el pistón. Si yo le resto esta B2 menos la B1, es como si le quitara todo esto. Y al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el volumen 2 menos el volumen 1 va a ser igual al área del pistón multiplicado por x1. Y eso va a ser la ecuación D mayúscula. Y hago lo mismo para el volumen 3. A veces no es ni siquiera necesario tomar en cuenta restar estos dos. Simplemente multiplican este pi radio al cuadrado multiplicado por h más x1 y se van a dar cuenta que todo esto había sido volumen 2. Y si eso le mandan a restar, va a ser volumen 3 menos volumen 2 igual a área del pistón por x2. Y ese es el resultado. Y eso va a ser E mayúscula. Esos datos son muy importantes. ¿Por qué? Por un lado, yo tengo que mi volumen 2 menos mi volumen 1 es igual al área del pistón multiplicado por x1. Y por otro lado, volumen 3 menos volumen 2 es igual al área del pistón multiplicado por x2. Muy bien. ¿Qué otros datos importantes más tenemos acá? Tengo también que presión 2 menos la presión 1 es igual a K por x1 sobre el área del pistón. Y de la misma manera para la presión 2 menos presión 3 menos presión 2 diré, es 2 veces K por x2 sobre el área del pistón. Y listo. Y aquí se viene lo bueno. ¿Por qué? No conozco K, sí, no conozco K. No conozco el área del pistón. Tampoco conozco x1, no conozco x2. Pero aquí sí tengo una relación. Yo puedo tener x1 y x2 de esta ecuación. A ver qué es. x1 es igual a volumen 2 menos volumen 1 sobre el área del pistón. Y de la misma manera, x2 es el volumen 3 menos el volumen 2 sobre el área del pistón. Y acá reemplazo en estas ecuaciones. Por lo tanto, yo digo presión 2 menos presión 1 es igual a K por área del pistón, que es, perdón, multiplicado por x1, que es x1 es volumen 2 menos el volumen 1. Ya me estaba saltando. Sobre el área del pistón. Pero como estos dos se van a multiplicar, área del pistón al cuadrado. Y lo mismo pasa con el otro. En este caso solo va a ser presión 3 menos presión 2, que es igual a 2 veces K por x2, que es volumen 3, menos volumen 2, sobre el área del pistón al cuadrado. Y si aquí ya se han dado cuenta, estoy seguro, que al final si yo hago presión 3 menos presión 2 sobre el volumen 3 menos volumen 2, esto es igual a 2 veces K por área del pistón al cuadrado. Pero esta relación de área pistón al cuadrado es presión 2 menos presión 1 sobre volumen 2 menos volumen 1. Y acá se preguntan lo siguiente. ¿Presión 3 es dato? Sí. ¿Presión 2 es dato? Sí. ¿Volumen 3 es dato? No. ¿Volumen 2 es dato? Sí. Presión 2 dato, presión 1 dato, volumen 2
dato y volumen 1, dato. ¿Qué obtengo? Volumen 3. Eso es lo que tenían que hacer en este ejercicio. Si se han dado cuenta, no era tan complicado, pero sí era bastantes ecuaciones. Acá se simplificaban y al final me quedaba esta ecuación que hemos encontrado. De acá podríamos obtener una forma alternativa. Y aquí viene vamos a decir, el chicote. ¿Por qué? Porque si ustedes se hubieran dado cuenta antes de realizar todo eso, aunque tal vez alguno de ustedes ya se ha dado cuenta qué es lo que podía haber hecho, si hubieran evitado todo eso. Si se dan cuenta, acá tenemos dos pendientes, cuyas pendientes dependen de algo. ¿De qué dependen estas pendientes? Si se acuerdan, si alguien puede decirme de qué dependen estas pendientes o de qué dependen estas formas de la recta. ¿Esta pendiente de qué depende? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sabe más o menos? ¿El ángulo? Claro, sí, sí depende del ángulo, pero ese ángulo, ¿con qué se podría relacionar en este caso? Recuerden que tenemos dos resortes. Ya. Es algo que normalmente no lo tomamos en cuenta, pero el resorte va a variar. Y ahorita vamos a ir a internet. ¿Cómo varía el resorte? Vamos a ver eso. No sé, ojalá salga. Y más o menos algo así. ¿Dónde está? No hay una gráfica. Ah, aquí está. Esto. Es esto. Estamos tomando en cuenta la presión del el resorte. ¿Sí? ¿Cómo varía? Para mí, ¿qué es la pendiente cuando estoy viendo un resorte? Mi pendiente es K. Esta K es mi pendiente. Y si se acuerdan, K es lo que no tengo. Pero aquí yo tengo de manera numérica las pendientes. Entonces, para mí, en esta ecuación que hemos encontrado, en esta ecuación de acá, vamos a ir acá, en esto, estos son las Ks. Relacionar, perdón, relacionar presión 2 menos presión 1 sobre volumen 2 menos volumen 1. Esas son las Ks. Entonces, aquí lo que tenían que considerar es lo siguiente, que el cambio de la presión es igual a fuerza sobre el área. Sí, presión, fuerza sobre área. Pero la fuerza es igual a K por la variación de X. Y esta variación de X varía también el volumen. Por lo tanto, yo digo, la variación o el cambio del volumen es igual al cambio de esta X multiplicado por el área del pistón. Por lo tanto, lo que me está dando acá a entender es esta parte de acá. Es lo que diría que es el cambio del desplazamiento del resorte. Es decir, cuánto se está comprimiendo mi resorte. De manera directa, si despejo el delta X, voy a obtener que es igual al delta del volumen sobre el área. Y esto reemplazando en el área del pistón, porque fuerza, no se olviden que es K por delta X, me va a quedar esa ecuación, donde delta de presión sobre delta de volumen es igual a K sobre área al cuadrado, pero K sobre el área al cuadrado, entonces A cuadrado es una constante, K también es una constante. Por lo tanto, A cuadrado no me interesa tanto. Lo que sí me interesa es esta K. Y esta K es mi pendiente. Una vez ya hemos vuelto a ver esta relación, por lo tanto, aquí ¿qué tendría? Tendría una K y aquí tendría otra K, ¿no? Una relación de ese tipo. Y al final van a ver que el cambio de presión 1 sobre el cambio de volumen 1 es igual a K1 y K2 es 2 veces K1. ¿De dónde sacamos esta relación? Vamos a ver resortes en paralelos. Dame un ratito, por favor. Entonces, al final, K1, bueno, si sabiendo que K2 es igual a 2 veces K1, ¿cómo sabemos que K2 es 2 veces igual a K1? Van a ver, o no sé si han visto en, ¿qué se llama esto? Resistencia de materiales. A veces hay dos resortes en serie y a veces hay resortes en paralelo. En nuestro caso, cuando hay resortes en paralelo, la constante K se suma
Aquí está esta ecuación, está más clara. Aquí está. Vamos a verlo un poquito más cerca. Vamos a ver un poquito más adelante. Aquí está. Adelante. Tal vez está aquí. Sí, aquí está, creo. Aquí está. Los muelles en paralelo se suman. Es decir, K es igual a K1 más K2. Pero cuando están en serie, es el recíproco. Es como si fuera una resistencia. No, perdón. Es como si fuera un capacitor. Un capacitor en paralelo se suma, pero en serie se hace el recíproco. Es lo que estamos haciendo acá. ¿Por qué tomamos eso en cuenta? Porque cuando vamos acá, estamos tomando dos resortes en paralelo. ¿Para qué voy a tomar dos resortes? Directamente un resorte que esté haciendo referencia a estos dos. Como estos resortes valen K cada uno, por lo tanto yo puedo decir que K2, o sea, mi resorte al final equivalente, va a ser dos veces K1. Y de aquí yo digo que K2 también era que el cambio de presión 2 sobre cambio de volumen 2 es K2, porque está haciendo referencia a esta curva de acá. Perdón, ¿dónde está? Vamos un poquito atrás, a esta parte de acá. Presión o el cambio de presión 2 es presión 3 menos presión 2. El cambio de volumen 2 es volumen 3 menos volumen 1. Cambio de presión 1, presión 2 menos presión 1. Cambio de volumen 1, volumen 2 menos volumen 1. Y básicamente tenían que considerar eso y lo hacían de manera más sencilla. Porque acá nuevamente es la pendiente. Entonces, ¿qué decíamos? Esto es igual a dos veces esto. Y encontrábamos esta ecuación. ¿En cuántos pasos? 1, 2, 3. 3 pasos. A todo lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Pero algo que tienen que tomar en cuenta es que de la manera en que hemos hecho nosotros, es más entendible que hacerlo de esta manera, que es netamente matemática, ¿no? Podrían hacer cualquiera de los dos. Salía el mismo resultado. Si K2 es igual a 2 veces K1, es el cambio de presión 2 sobre el cambio de presión del volumen, perdón, sobre el cambio de volumen 2, que sería volumen 3 menos volumen 2, presión 2, presión 3 menos presión 2, 2 veces presión 1, 2 menos presión 1, sobre volumen 2 menos volumen 1. Y nos salía una ecuación similar a esta. Esta ecuación, lo único que me falta hallar, volumen 3. Entonces despejamos el volumen 3. De esta ecuación me va a salir esto, reemplazando datos. Mi volumen 3 es 2,844 metros cúbicos. Y también hallamos el volumen específico, que va a ser, básicamente va a ser a esto, dividirlo entre la masa. Entonces con eso vamos a ver que hallamos el volumen específico 3, que va a ser 2,844 sobre 23,93, que me va a dar un volumen específico de 0,1188. Perdón, chicos. Hasta acá ya tengo la presión y también el volumen específico. Y lo último que me faltaba hacer es tomar en cuenta que a esta presión, es decir, a 1200 kilopascales, buscando una referencia, más o menos es esta forma de acá. Nuevamente tienen que ser lo siguiente. Este volumen específico tiene que ser o mayor a B sub F, perdón, de mal. Esto es B sub F, menor, para que sea líquido comprimido, o tendría que ser mayor a B sub G, para que sea vapor sobrecalentado. Entonces ustedes van y comparan B sub F y B sub G. Si se dan cuenta, y este es el más cercano, que es 1166, B sub F es 0.0, perdón, 1680. Para nosotros es muy grande nuestro valor. Y B sub G es 0.1106. Sigue siendo alto. Por lo tanto, van a obtener que, para nuestro caso, se comporta como un vapor sobrecalentado.
Entonces, básicamente eso es lo que tienen que hacer. Entonces, hallamos la temperatura 3 interpolando, porque para vapor sobrecalentado no hay esta presión con este volumen específico. Entonces, vamos a buscar presión, que es 1200, vamos un poquito más abajo, y aquí está. Aquí tenemos presión que es 1200 kilopascales. Pero para esta presión, yo tengo que considerar la temperatura. Aquí tengo 20, 30, 40, 50, 60. Dependiendo de la temperatura va a variar el volumen específico, la entalpía y la entropía. Para nosotros necesitamos encontrar un volumen específico de 0.1188. Entonces, para esto yo tengo que básicamente rayar de esta forma y encontrar los valores más cercanos posibles. Un valor cercano al que yo tengo como dato, perdón, ¿dónde está? Ya. Un valor cercano que yo tengo como dato es este 0.1185, es casi 0.188, un poquito varía. Y el otro dato que es cercano es este 0.1238. Por lo tanto, tomo estos dos valores y si es necesario tomaría también las temperaturas, porque es lo que me pide, 50 y 60 grados centígrados. Y de esa manera puedo hallar esta tablita de acá. Interpolando, yo voy a obtener que la temperatura 3 es 50.57 grados centígrados o aproximadamente 51 grados centígrados. Y con eso ya teníamos la temperatura 3. Entonces, con esto ya vamos. Otra pregunta del ejercicio. Y finalmente, lo último que me falta es reemplazar datos. Allá va el trabajo de 1 a 2, que es la presión 1 más la presión 2, multiplicado por el volumen 2 menos volumen 1. 2 menos 1, 1 nomás. Dividido entre 2, 547.41. Ese es el trabajo de 1 a 2. Y el trabajo de 2 a 2, de 2 a 3, perdón, es presión 3 más presión 2, volumen 3 menos volumen 2, el cual voy a tener un trabajo de 2 a 3 igual a 800,34 kilojoules. Al final sumo estos dos trabajos. Trabajo neto es el trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3, que al final me va a dar 1347.74 kilojoules. Y eso es todo, ¿no? Básicamente eso es todo lo que tenían que realizar en este ejercicio. Es un poco largo, sí, pero es el más complicado que podrían haber encontrado. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda, chicos. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Alguien? ¿O ya se han ido? A ver, vamos a ver. No, siguen aquí. Ya. Bueno, chicos, ¿qué opinan? ¿Qué les ha parecido el ejercicio? Si hubiera entrado en Oxy, tengo una consulta. Ya. ¿Cuál es tu consulta primero? No es respecto al problema, es respecto al examen. Más o menos cuántas preguntas entran. Ya, dependiendo de la dificultad. Les voy a mostrar exámenes pasados. En el primer parcial, digamos, ya, el de 2015. ¿Cómo era? Era así. Son 3 ejercicios. Se han debido leer, este está sencillo. Eso está más o menos sencillo. Y esto también igual está más o menos sencillo. Si se dan cuenta, cuando son 3, es más facilito. Pero comparado con uno del 2020, digamos, el uno 2020, no, ese es cuando estaban en pandemia. Era bien, muy diferente el examen cuando estaban en pandemia y cuando no estaban. Vamos a hacer el 2 2020, que es este de acá. El ingeniero así lo manda el examen por si acaso. Les va a mandar acá. Y acá solamente había dos problemas. Problema uno, el que les he mostrado, y problema 2. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Si ustedes ven dos problemas en un examen, son difíciles o son largos los problemas. Pero si ustedes ven 3 ejercicios, esto lo vamos a cerrar, 3 ejercicios, como en el 2015, de esta forma. Perdón, aquí está. 3 ejercicios son sencillos, porque duran más tiempo, son 3 ejercicios. Entonces no son tan complicados.
Entonces, dependiendo de cuántos les den, entonces va a ser complicado o no va a ser tan complicado. Ese es otro 3 ejercicios. A ver, el que yo he dado era el 2019. No lo tengo en foto. Ah, no, sí lo tengo. Aquí está. 3 ejercicios igual. Este examen lo tengo resuelto. Les voy a pasar ya. Así en un video les voy a pasar resuelto. Justamente aquí hay uno de como un globo que estaban ustedes mencionando. Pero tenían que encontrar sí o sí la ecuación de K o cómo variaba K. Que te decía que K variaba de manera proporcional al cuadrado de su diámetro. Entonces sí cambiaba un poquito. Pero igual era sencillo, no era tan complicado. No sé si tienes alguna consulta más. Auxi, ¿vale procedimiento o solamente la respuesta obtenida? Les dije en un principio, pero te puedo repetir. Normalmente yo reviso los exámenes, ¿ya? Como yo reviso los exámenes, o trato de... No, en realidad le ayudo al ingeniero, ¿no? Le ayudo a revisar. En parte él revisa y en parte yo lo reviso. Y al final él le da el visto bueno a la revisión. Pero, ¿dónde está esto? ¿Qué quería mostrar? Aquí está, sí. En clase introductoria. En la clase introductoria les mencionaba esto. El 20% es el planteamiento, el 70% es el procedimiento y el 10% es el resultado. Esto lo he sacado de cómo he visto que el ingeniero califica. Así califica tu examen. Tu planteamiento está bien, procedimiento está bien, el resultado fallas, tienes el 90%. Si tienes el resultado más, tienes el 100%. ¿Está bien? Con eso está un poquito más claro. Sí, Auxi, está más claro. Ya, listo. No sé si tienes alguna consulta más. Ya, creo que no tiene ninguna consulta más. ¿Alguien tiene alguna consulta o alguna duda más? Y si no, nos despediríamos. Les voy a mandar algunos. Auxi, disculpe una consulta. Sí, Respecto al ejercicio, lo que es el estado uno, en el enunciado decía que en esta parte choca, pero no llega a comprimir el resorte. Entonces no habría ninguna fuerza. exacto. Pero he visto, creo, o he visto mal, creo que al hacer el diagrama de cuerpo libre, al Ujú. estado uno le puso una fuerza uno y supongo que debe ser por el resorte. Esa parte, ¿podría explicar, por favor? Ya, está bien. Como les decía, ustedes podrían no considerarlo esto y no tendrían ningún problema. Porque si se dan cuenta, en un punto inicial, si no hay eso, lo único que van a encontrar es esto, que presión 1 es igual a presión atmosférica. Y como no hay esta X, tampoco hay pues, esto de acá. Entonces, para un punto 2, en el cual sí voy a tener una fuerza del resorte, yo voy a tener presión atmosférica más K por X1 sobre el área del pistón, ¿no ve? Entonces, más o menos, con ayuda de esas ecuaciones, entre comillas, que son iguales, porque se van a dar cuenta que presión 1 no va a ser igual a presión 2. Eso se debe a que la presión en 1 está moviéndose, ¿no? Entonces, más que todo, esto es como hacer una igualdad, tratando de buscar el equilibrio en el pistón. Pero el pistón está empezando a aumentar la presión. Si se han dado cuenta, la presión 1 es 398, es mucho mayor a la presión atmosférica. Por lo tanto, vamos a decir que ni bien choque, en ese punto chocando, en ese punto es que han puesto que el volumen 1 era 1 metro, diré, el volumen 2 era 2 metros cúbicos. Pero ya ha empezado a comprimir y por eso lo hemos tomado en cuenta como que ha comprimido un poquito nada más, a una distancia X que yo no conozco. Por esa razón le coloco este resorte, para que no haya esa confusión de que presión 1 sea igual a la presión atmosférica. Más que todo por eso, cuando no es así. Sí, no sé, con eso está un poquito más claro. Auxi, dijo, creo que igual sin considerar F1 saldría lo mismo, o escuché mal. Sí, sí, sí. Si no consideran F1 y entre comillas consideran esta igualdad, al final los restan presión 2 menos, o sea, los restan B menos A
y les va a salir presión 2 menos presión 1. Atmosféricas se van a simplificar. X no existe porque no existe F1. Entonces va a quedar K por X1 sobre el área del pistón. Y les queda esta ecuación. ¿Se entiende? Sí, sí, Oxy, gracias. Listo. Pero más que todo, como te decía, es más que todo entender el concepto de que esto no va a ser igual a la presión atmosférica. Por esa razón se considera el K por X. En ese punto, no creo que sea la presión 1 igual a la presión atmosférica, porque hemos visto incluso eso en este punto de acá, ¿no? ¿Dónde está acá? Aquí, vamos a decir, en este punto. Aquí está la atmosférica y aquí está la presión 1. ¿Hay un cambio? Sí hay un cambio. No sabemos a qué se debe, pero sí hay un cambio. Por lo tanto, no pueden ser estos dos iguales. Solamente representando eso, consideramos, entre comillas, que K ha estado variando antes de que diga el problema, ¿no? Aunque el problema dice que no choca, que no está comprimiendo. Puedes asimilarlo de esa forma, como te he mencionado, síntoma de la fuerza 1, y las ecuaciones te van a salir de la misma forma. Pero de un análisis correcto, eso no es tan correcto, si te das cuenta, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta más o alguna duda. Ahora sí, ¿hasta cuándo es la práctica? Ya, la práctica es hasta el día martes, como les mencionaba, sí, es hasta el día martes. Ahora, a ver, su compañero dice, el INGE suele meter ejercicios de exámenes pasados. Sí, a veces sí mete ejercicios de exámenes pasados. Por ejemplo, el anterior semestre, a ver, veremos. Tengo su examen pasado. Tengo el examen. El anterior era 2021, ¿no ve? No, no es este. Este creo que no. Ah, sí, este, por ejemplo. Un examen pasado es esto, el que ya hemos hecho. Justamente eso se ha repetido. Luego otro es esto, creo que hemos hecho parecido. Y esto es parecido a uno que hemos hecho igual. Eso mete exámenes pasados, parecidos, similares. A ver, otro que hemos visto, creo que no, solamente esos. Tendría que tener el del 2021, pero ya no lo he descargado. Me acuerdo que tenía, pero no, aquí está. Ah, sí, este es del anterior semestre. Un cilindro que contiene 1 kilogramo de amoníaco tiene un pistón cargado y un pistón cilindro contiene tantos. Ya. Porque están en la clase, les voy a mostrar el solucionario. Sáquenle fotos, ¿sí? Por favor. Yo lo tengo solucionario. Segundo examen parcial. 2020, este no. Ya, pero antes de eso, no sé si tienen alguna consulta de este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna consulta o alguna duda? Ya, creo que no. De todos modos, les voy a mandar un video con este ejercicio, que también es importante, porque no es tan complicado, pero sí les piden varias cositas y eso lo hace un poquito interesante, ¿sí? Más que todo por eso. Entonces, creo que no tienen preguntas, entonces vamos a acabar la clase ahí. Oxy, ¿Sí? Oxy, una consulta. En el examen Oxy, ¿podemos manejar las tablas? ¿O cómo es el examen Oxy? Sí, sacan las Las tablas. interpolaciones, Sí, pueden las utilizar las tablas. interpolaciones, Perdón. las interpolaciones Oxy, digamos, ¿hay que hacerlo a mano o tenemos que hacerlo, digamos, directo podemos hacer? Con- Pueden hacerlo directo. Creo que sí se puede hacer directo, solo que tomando referencia, ¿no? De dónde están tomando. Eso sí creo que es importante marcar. Pero lo demás, la interpolación sí pueden hacer de manera directa. A veces y se las, puede utilizar el Terminator, por si acaso, chicos, eso le preguntan al INGE. Como van a estar, creo que
Normalmente creo que el ingeniero manda el examen y un enlace de Google Meet, pero tal vez no mande. Si no manda, en el chat del grupo le preguntan, ingeniero, no sé si podemos utilizar el Terminator. Y si les dice que sí, sí, pueden utilizar, no hay problema. Ahora, Y Oxis, formularios, respecto a las tablas, igual pueden utilizar. El ingeniero en presenciales, cuando dábamos clases presenciales, nos permitió utilizar libro, que el Potter, nos permitía utilizar formularios si teníamos y las tablas. Nos permitía los tres utilizar. O sea, creo que no cambia nada con lo virtual, ¿no? Excepto que no problemas resueltos, ¿no? Eso sí, no pedía. Pedía que no haya problemas resueltos. Y si tenía ese libro, tenía que ser el Potter, no podía ser otro. Así, eso chicos. No sé si alguien tiene alguna consultita más. gracias Oxis. ¿Listo? No hay de qué. Listo chicos, entonces nos vemos la siguiente semana. Voy a tratar de subir y tal vez recuperemos alguna clase. Si es que recuperamos, les voy a decir mañana, tal vez sea el día sábado por la tarde o por la noche. El examen dura 2 horas dura, o 1 hora y media, sí, 1 hora y media o 2 horas y media, 2 horas, no 2 horas y media, 2 horas o 1 hora y media, sí, eso nomás chicos. Listo chicos, nos vemos la siguiente semana.